Mi nombre es José Manuel Menéndez, trabajo en Airbus. Yo estoy basado en una planta, digamos, relativamente pequeña para el volumen de Airbus que está en Illescas, como decimos siempre, en el Secarral de Toledo. La verdad es que ha sido una maravilla poder estar aquí estos días. Va a ser la primera ponencia que me ha tocado entonces hacer una pequeña introducción sobre lo que es la compañía, y luego ya me centraré en lo que es mi trabajo fundamentalmente, que es los materiales compuestos. Yo trabajo en un departamento que es un departamento central dentro de Airbus, que se conoce como tecnologías de materiales compuestos. Es decir, digamos que mis jefes no están aquí en España, sino que están en otras partes en Europa, y de alguna manera nos encargamos de lo que es coger tecnologías de última generación relacionadas con el tema de composites y tratar de industrializarlas, es decir, ponerlas en servicio. Y luego también hacer un catálogo de buenas prácticas y buenas prácticas que se realizan en algunas empresas, dentro de la empresa en Airbus, pues ponerlas en marcha dentro de otras plantas de Airbus. ¿De acuerdo? ¿Qué más cosas puedo comentar? Bueno, mi trabajo formal en Airbus, o el título que tiene mi trabajo, es el de experto en industrialización de composites. ¿De acuerdo? Y ahora os voy a hacer una pequeña presentación motivadora que ponemos en este tipo de presentaciones, así que espero que os guste. Bueno, pues solamente un comentario. Todas las instalaciones y los productos que habéis visto aquí, instalaciones están en España, ¿de acuerdo? Así que a veces resulta sorprendente que podamos tener cosas así dentro de nuestro país, y sin embargo a veces hay que recordarlo, ¿de acuerdo? Los aviones, evidentemente, que veis volando no están fabricados completamente en España, pero sí todos ellos llevan partes que están fabricadas en España, ¿de acuerdo? Aviones, satélites, lanzadores, etcétera. Utilizo este vídeo también para extraer una serie de imágenes que están relacionadas con la ponencia que voy a dar hoy. Y es que hay un montón de imágenes que están directamente, no solo ya piezas que están volando en los aviones, sino piezas que están en su proceso de fabricación en nuestras factorías aquí en España, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos a la izquierda la planta de montaje de los estabilizadores horizontales del A350 en Getafe. Tenemos arriba una estación de fabricación en la planta de Illescas para los revestimientos del ala del Airbus A350. A la derecha podéis ver que se están fabricando los capós de los motores de algún avión, probablemente el 350. A la izquierda veis otra estación de fabricación del ala de la A350. También justo en el centro podéis ver, hablaremos de ello, una bolsa de vacío para fabricar los revestimientos del ala de la A350. Los operarios que están a la derecha están realizando una reparación en una sección de fuselaje de la A350. Lo que veis abajo es un trozo de un panel sándwich que está montado en el satélite que habéis visto que estaban
estaban montando, que también es material compuesto, y luego habéis visto un pequeño robot manipulando una serie de elementos. El que veis a la derecha precisamente es una pieza fabricada en material compuesto, el resto son elementos metálicos, ¿de acuerdo? Así que comentaros que los materiales compuestos realmente tienen una relevancia muy grande dentro de lo que es Airbus y específicamente en España, ¿de acuerdo? Se puede decir que somos los campeones de los materiales compuestos dentro de Airbus. Si entráis en la página digamos, en la que se puede buscar trabajos dentro de Airbus, ahí tenéis anotado el link, y metéis la palabra composites, os dais cuenta de la relevancia que tiene también los composites dentro de la empresa, que simplemente en una búsqueda un día cualquiera, que lo hice la semana pasada, veis que hay 167 links que están refiriendo a la palabra composites dentro de Airbus, y eso es algo que se va renovando continuamente, ¿de acuerdo? Entonces, yo siempre soy profesor también en la Universidad Politécnica, le cuento a los alumnos que realmente tienen grandes posibilidades de acabar trabajando, si hacen una ingeniería, de acabar trabajando en trabajos relacionados con materiales compuestos. Entrando ya en el perfil de la compañía, sabéis que Airbus perdonad que os tutee, ¿de acuerdo? He empezado ya a hablaros de tú. Trataré de... Además, generalmente en Airbus solemos hacerlo de esta manera. Es una forma curiosamente, habitual de tratarnos. Es una empresa global, está distribuida a lo largo de todo el mundo. Tenemos más de 125.000 empleados, 180 localizaciones también a lo largo de todo el mundo, fundamentalmente en Europa, pero también en Estados Unidos, en Canadá, en China. Incluso estamos realizando montajes finales del Airbus A320. Y tenemos 12.000 suministradores directos o partners, ¿de acuerdo? Con una relevancia muy importante dentro de lo que es nuestro espectro industrial. Y fabricamos, como sabéis, estamos divididos en 3 divisiones, una parte que es Airbus Comercial, Airbus Defence and Space y Airbus Helicopters. Realmente se podría decir que hacemos de todos. Por ejemplo, aunque lo puedo contar luego cuando os muestre una pequeña transparencia de Airbus Defence and Space. Si estáis haciendo una búsqueda en Google y miráis abajo en las imágenes, podéis ver que aparece la palabra Airbus, porque está, digamos, encargada de todo el sistema de adquisición y gestión de las imágenes que vemos habitualmente dentro de Google. Aquí están las instalaciones de Airbus en España. Tenemos instalaciones a lo largo de toda España, en Barcelona, en Madrid, en Cádiz, en Albacete, en Sevilla, además de todos los sectores de la empresa. Están muy bien representados. Curiosamente, somos una rareza en el sentido de que en España, mientras que Airbus Comercial es lo más potente a nivel global, sin embargo, dentro de España, Airbus Defence and Space está especialmente representado. Es decir, yo soy de Airbus Comercial y digamos que somos minoría en Airbus Comercial. Aquí podéis ver en un vistazo digamos, los productos que podéis encontrar en Airbus Defence. Donde se fabrican pues aviones de transporte militar, aviones tanqueros, aviones de combate, drones. Se han vendido 2.000 aviones de Airbus Military en los últimos años, en 75 países, 131 operadores. En Airbus Espacio, como os he comentado, también digamos que se tocan todos los sectores, desde lanzadores, satélites, también sistemas, productos, como os he comentado, de toma de datos por satélite, gestión de señales, así que es digamos, es muy completa la oferta de Airbus. De vez en cuando parpadea algo. También Airbus Helicopters, donde aparte de la ingeniería que hay en Getafe, también hay ingeniería y también producción en Albacete, incluso con una línea de montaje final de helicópteros en Albacete. Yo creo que es la gran desconocida dentro de Airbus en España. Y me
Me voy a enfocar un poco en Airbus comercial porque es donde trabajo. Estos son los productos que vendemos. Me ha dado pena el tener que quitar de ahí el Airbus A380 porque tanto yo como mis compañeros que estamos aquí trabajamos en él. Nos costó mucho trabajo, se puede decir que es la niña de nuestros ojos y al final, digamos, curiosamente, por una curiosidad, el hecho de llevar 4 motores ha hecho que acabe relegado dentro de, digamos, de los productos de Airbus. Ya no se fabrica, ¿de acuerdo? Así que ahora mismo, digamos que la estrella ha pasado a ser el Airbus A350. El A330, digamos que es de una anterior generación, pero todavía se vende muy bien. El que nos da de comer a todos es la familia de A320. Podéis ver ahí el A319, A320 y el A321. Por hacer una analogía con Volkswagen, sería el Golf de Airbus, ¿de acuerdo? El A380 era el Phaeton. Es decir, es muy bonito, pero nadie lo compra. Y luego tenemos el A220, que es una, digamos, fue una adquisición que se hizo de una empresa que era Bombardier y ahora mismo se vende como un avión de Airbus, ¿de acuerdo? Ahora mismo esto es la situación de Airbus. Ha habido hasta hoy 20.867 órdenes. Bueno, hasta enero del 2022 se han hecho 13.831 entregas de aviones. Y tenemos 7.036 aviones en backlog. ¿Qué significa backlog? Es decir, es trabajo pendiente. Digamos que esto es lo que, digamos, es una especie de seguro. Vamos a poder seguir comiendo de todos estos aviones durante bastante tiempo. Evidentemente tenemos que seguir vendiendo, pero digamos que ahora mismo la situación de la empresa desde ese punto de vista no es mala, ¿de acuerdo? Y ahora mismo se puede decir, hace poco salió la noticia de que incluso hemos superado a Boeing, que es nuestro tradicional competidor, incluso en entregas. La distribución, curiosamente nosotros sobre todo nos centramos en el comercio de los aviones, digamos, de pequeños, medianos, el Airbus A320, que es donde está el 76% del mercado y ahí es donde nos va bien. Así que es una ventaja para nosotros, ¿de acuerdo? Ahora mismo el mercado de los aviones de tamaño medio es del 14% y de los de gran tamaño es de un 10%, y se piensa que en los últimos años se venderán unos 40.000 aviones hasta el año 2040. Y curiosamente, esto suele ocurrir a pesar de todas las crisis. Es decir, todo el problema que hemos tenido del COVID y ahora la guerra de Ucrania, pues ha supuesto evidentemente un golpe para la empresa, pero se ha estimado que es simplemente un retraso de unos 2 años en las condiciones de digamos, de producción y de fabricación de aviones. Así que, curiosamente, a la gente o tiene que viajar o le gusta viajar, pero es un mercado bastante resiliente a las crisis. Y además por el hecho de que, digamos, los aviones que estamos fabricando ahora son aviones que se van a vender dentro de unos años y nos los han comprado hace 6 o 7 años, digamos que es un mercado que soporta bastante bien las crisis. Es un mercado bastante estable. Dentro de Airbus España, Airbus Comercial está no solamente representado por las piezas y elementos que fabrica Airbus, sino que también tenemos una constelación de empresas muy potentes que también fabrican o para nosotros o para directamente la matriz de Airbus. Y tenemos empresas como, por ejemplo, a lo mejor os suenan Aernova, empresas como Aciturri, empresas como Alestis, que ha sido hace poco absorbida por Aciturri, y son empresas pues yo diría, pues como era construcciones aeronáuticas hace 20 años dentro de España o incluso más grandes. Es decir, tenemos un mercado aeronáutico, se puede decir, muy sano dentro de España. Y vamos a empezar a hablar ya de materiales compuestos. A mí me gusta tratar siempre de empezar a explicar no directamente de materiales compuestos, sino el por qué fabricamos materiales compuestos. Y lo trato de explicar con estas dos gráficas. A la izquierda veis algo que nos está llevando de cabeza a todos, y es el precio del combustible, en este caso el combustible de aviación. Veis que hace unos 30 años costaba un galón, que son unos 5 litros, $0,5. Y ahora mismo vamos por los $3,50 y veis que la pinta que tiene no es demasiado buena.
Bueno, pues hay veces que pensamos en que los aviones gastan combustible, pero no solamente gastan combustible, sino que tienen que llevar combustible. Es decir, el combustible pesa. Igual que la estructura del avión, el combustible no paga billete. ¿Vale? Entonces, pero el combustible, sí conseguimos que nuestros motores vayan, digamos, consumiendo cada vez menos combustible, pero tenemos que seguir transportándolo. Que es en lo único en lo que podemos jugar para tratar de evitar que esos costes variables que tenemos nosotros a la hora de, digamos, a la hora de volar, de que nuestros compradores de aviones puedan operar con unos precios razonables, ¿dónde podemos jugar para tratar de consumir menos combustible y además llevar menos peso, o al menos que el peso que llevamos pague billete? Bueno, pues la única forma es tratar de ahorrar peso en la estructura del avión. ¿De acuerdo? Y ahí es donde entran los materiales compuestos. A ver si me funciona el láser. Esto es una gráfica que representa rigidez específica y resistencia específica. ¿Qué es, bueno, rigidez? Digamos que es una propiedad de los materiales que impide que los materiales, cuando yo le aplico una fuerza, se flexen, ¿de acuerdo? Y específica quiere decir que esto es una relación frente al peso. Es decir, me está diciendo cómo de rígido es un material, pero también en relación a su peso. Y esto es cómo de resistente es un material en función a su peso. ¿Dónde están las aleaciones aeronáuticas típicas con las que se suele trabajar? El aluminio, el titanio, el magnesio. Están aquí. ¿Hasta dónde llegan los materiales compuestos? Hasta aquí. ¿Veis? Bueno, pues esto es lo que hace que desde los años 40 del siglo pasado se haya tratado desesperadamente de introducir los materiales compuestos en la fabricación aeronáutica, porque sus propiedades mecánicas específicas son excelentes, ¿de acuerdo? Así que no voy a entrar en la historia de los materiales compuestos, porque entraríamos a hablar. Bueno, si hablamos de los materiales compuestos en general, el adobe es un material compuesto, ¿de acuerdo? Pero si hablamos de materiales compuestos aeronáuticos, tenemos que hablar allá por los años, en la Segunda Guerra Mundial, los aviones Mosquito americanos, ingleses ya llevaban un material compuesto de madera mejorada. Es parecido a la madera laminada que se utiliza en algunas vigas de algunos centros comerciales, pues algo parecido a eso. Eso se puede considerar ya como material compuesto, ¿de acuerdo? Pero los materiales compuestos en la aviación comercial empiezan a finales de los 60, principios de los 70. El primer avión de Airbus, bueno, empezó evidentemente antes en los aviones militares y en los helicópteros militares, porque ellos siempre están dispuestos a pagar más dinero por, digamos, en lugar de tener que llevar más estructura, poder llevar más carga operativa, ¿de acuerdo? Pero al final, si os dais cuenta, en la industria aeroespacial lo que consiste es tratar de llevar la mayor cantidad de carga de pago lo más lejos posible. Lejos puede ser hacia arriba, si es un lanzador de satélites. En un avión militar es el llevar la mayor cantidad de bombas posible lo más lejos posible. En un avión comercial, el mayor número de pasajeros posibles a la mayor distancia posible. Al final es el mismo objetivo. Bueno, pues en los aviones comerciales, este es, digamos, una evolución que hubo del Airbus A300, que fue el primer avión que se produjo dentro de Airbus, donde simplemente se fabricaban lo que conocemos habitualmente como estructuras secundarias. Las estructuras secundarias son aquellas que si se rompen o se caen, el avión puede seguir volando, ¿vale? Son fundamentalmente carenas, cosas que sirven para mejorar la aerodinámica del avión, pero no tienen ningún tipo de resistencia estructural. Este ya es una segunda versión de este avión que se hizo con rango extendido, se vendió fundamentalmente en Estados Unidos, y en este caso el estabilizador vertical ya estaba fabricado, que es una estructura primaria, ya estaba fabricado ya en material compuesto, aparte de todo lo que veis por aquí, que son estructuras secundarias. Bueno, pues en este caso estamos hablando de un 4% de materiales compuestos frente al total. Veis que el aluminio era de un 75%, un 5% de titanio y un 13% de acero.
Unos años más adelante, si nos vamos a 2007, el Airbus A380 supuso un hito en la fabricación de los materiales compuestos, donde se alcanzó un 22% de materiales compuestos, incluyendo un material bastante particular, que es una especie de laminado de aluminio fibra de vidrio que formaba el fuselaje del el fuselaje del avión. Pero el verdadero cambio se produjo en el A350. Hizo su primer vuelo en el año 2013 y ya supuso un 52% en el porcentaje de materiales compuestos en un avión comercial. Es decir, más de la mitad. Estamos volando en aviones con más de la mitad de peso en plástico, como les gusta decir a algunos. No es verdad, no es solo plástico. También, como veremos, la fibra de carbono es un material cerámico. ¿De acuerdo? Aquí podéis ver que, digamos, no fue un cambio a salto, sino que fue un cambio muy gradual, donde se puede ver, pues desde el A300, donde prácticamente no había materiales compuestos, ha habido, se puede decir que fue un cambio, una curva, una parábola, donde fue aumentando poco a poco hasta llegar hasta el A350, y donde probablemente los aviones de futuro tengan que seguir utilizando los materiales compuestos si queremos que sigan siendo o queremos que empiecen a ser sostenibles, porque realmente los materiales compuestos siguen siendo imbatibles desde el punto de vista de propiedades mecánicas. Uy, va. Nada. Me voy a bajar. Sí. Sí, es que siempre no podemos desligar unas de las otras. Por eso hablábamos de resistencia y de rigidez específica. Es decir, si cogemos una pieza a igualdad de volumen, voy a empezar a pasar esto. Estas dos piezas, pensar lo que pesaría su equivalente en aluminio. ¿De acuerdo? Hombre, no es que sean muy ligeras, pero realmente si nosotros cogemos estas mismas estructuras con la misma geometría y las hacemos en aluminio, pesarían mucho más. Pero no solo eso, sino que además estas son mucho más resistentes de lo que sería la misma pieza en aluminio con el mismo peso. ¿De acuerdo? De precio, ahora mismo se puede decir que hace, digamos, en los años 70 era mucho más caro. Sin embargo, era más caro, pero debido a su ahorro de peso... Sí, era más caro, pero debido a su ahorro de peso, digamos que económicamente salía rentable porque gastaba menos combustible. Al ahorrar, en la ingeniería aeronáutica tenemos un baremo, y es cuántos euros de más estás dispuesto a ahorrar por ahorrar 1 kilo de peso. Y entonces salía rentable. Depende de si es un avión pequeño o un avión grande. ¿De acuerdo? Así los baremos cambian. Pero ahora mismo ya no hay diferencia de coste. Ahora ya podemos estar diciendo, ¿sí? Sí. Sí, pero no estoy de acuerdo en que los coches ahora pesen menos. Ahora mismo, un Golf de los años 90 pesaba 900 kilos. Un Golf ahora pesa unos 1.500 kilos. Se ha aumentado mucho el peso. Y ahora mismo un coche de los años 90 o principios de los 2000 no pasaría ninguna de las pruebas de seguridad que hace la Euro NCAP ahora mismo, pero no solo por los airbags y todo eso, sino por la rigidez estructural. Los aceros que se utilizan son de muchas mejores propiedades mecánicas, y son estructuras muchísimo más rígidas. Y en la industria aeronáutica ocurre lo mismo. Ahora mismo, debido al incremento de medidas de seguridad que se han ido implementando, los aviones pesan menos, pero son más rígidos, más duraderos y más resistentes. Si tuviera tiempo podría hablar mucho sobre ello, pero cada accidente que ha habido en la industria aeronáutica ha supuesto una revolución en toda la normativa que está relacionada con la seguridad. Por ejemplo, los primeros aviones Caravelle, que fueron los primeros jets que hicieron vuelos transoceánicos, se empezaron a caer por problemas de fatiga de los materiales.
Ni siquiera se sabía qué era la fatiga en ese momento. Y se cambió completamente el paradigma del diseño de la industria aeronáutica, porque antes se diseñaba a carga máxima, es decir, se tiraba del material hasta que rompía y eso lo fijabas como, digamos, criterio de diseño. Se empezó a introducir el criterio de tolerancia al daño. En ese criterio de tolerancia al daño se empezó a considerar primero que el material que fabricabas podía tener pequeños defectos, con lo cual cuando ensayabas piezas tenías que introducir defectos que fueran representativos de los defectos en servicio y además tenías que someterlos a fatiga equivalente a un número determinado de vuelos y después de haberlo sometido a varias vidas del avión, luego lo sometías a lo que llamamos carga última, rompiendo la estructura. Es decir, ahora mismo los aviones que vuelan son infinitamente más seguros que los que volaban hace 40 años. Y los coches pasa lo mismo. Pero bueno, os paso. Esto lo veréis luego. Esto es una estructura sándwich, digamos que es representativa de una estructura secundaria, y esto es una estructura monolítica. Esto es una pequeña demostración que nos hicieron hace unos años una empresa que ahora pertenece a Citurri, que es Aries Complex, y era una demostración para unos spoilers de un avión, y esto es un trozo de la sección 19 del A350. ¿De acuerdo? Así que este se puede decir que es el último grito en materiales compuestos. Si queréis... Sí. Los materiales se compran. Fabricantes, pues tenemos, pues ahora mismo de las fibras se puede decir que hay prácticamente un monopolio japonés. Están Toray, están Hexcel, están... no me salen más nombres ahora mismo. Es fibra de carbono, sí, sí. Y una resina epoxi. Sí, es el... Si conocéis el araldite que se compra, que tiene dos componentes que puedes comprar en una ferretería, pues es parecido a eso. Pero en este caso lo curamos a alta temperatura. ¿Perdón? Ah, gracias. Y luego esto lo veréis, esto os lo voy a enseñar luego. Este es el material antes de empezar a ser procesado. Os lo paso luego cuando empiece a contaros, digamos, cómo fabricamos los materiales compuestos. ¿De acuerdo? Seguimos. He querido también representar la importancia y la relevancia que han tenido los materiales compuestos en España en los últimos años. Esto es la factoría de Illescas, como podéis ver, os he comentado el secarral de La Mancha. Allí algunos dicen que se pusieron allí porque se ahorraba la temperatura en los autoclaves para curar las piezas, pero es mentira, en parte. Esto es ahora mismo la factoría, como creció fundamentalmente para el A380 en 2007, para el A350 en 2015, y luego al lado tenemos otras dos factorías de Arnova a la izquierda y Delta Illescas un poquito más arriba. Eso. ¿Perdón? Arnova fabrica piezas para Airbus, pero curiosamente no solamente para Airbus, también para competidores. Fabrica piezas también para Boeing, lo cual está muy bien. Durante un tiempo incluso Airbus fabricó piezas para Boeing, ¿de acuerdo? El mercado aeronáutico es un poco particular. Y Delta Illescas es una empresita que empezó como empresita gallega, que por curiosidad era el astillero que reparaba el Azor, el barco de Franco. Empezó a producir también maquinaria para el grupo PSA, que sabéis que tienen, creo que es la Citroën allí en Vigo, pero ahora mismo fabrica también maquinaria para la industria aeronáutica y son muy buenos. Sí. Sí, bueno, eso es una mezcla de una fibra que es aramida con una resina que es bismaleimida. Es lo que se conoce como Nomex. ¿Vale? Es una estructura sándwich. En general son materiales duros y muy abrasivos, así que con un taladro, por ejemplo, con el que se taladra el acero,
con esto lo puedes taladrar, pero lo dañarías y al mismo tiempo desgastarías completamente la herramienta. Se suele trabajar con o con metales muy duros o con metales con una superficie depositada, suele ser de carburo de silicio. La vidia se la come totalmente, sí, sí. Perdona, voy a beber un poquito de agua. A ver. Ah, gracias. En el que habéis venido aquí, si es una Airbus A320 probablemente, eso tiene un porcentaje pequeñito, solamente tiene los estabilizadores horizontales, el estabilizador vertical y luego las superficies móviles del ala. Sin embargo, en el avión en el que probablemente podáis ir a Estados Unidos, el A350, por ejemplo, ahora mismo los vuelos que van a Nueva York, a Washington y algún otro más de Iberia son A350 y eso prácticamente todo está hecho de... todo el fuselaje está hecho de la otra estructura, efectivamente. Y bueno, y realmente el A350 prácticamente sándwich no tiene nada, solamente estructuras secundarias. Así que metal se puede decir que tienen relativamente poco ya. Hombre, a mí me gustaría que digamos que la gente se fuera mentalizando de eso, pero digamos que los que fabrican metales también lo hacen bien. Los materiales compuestos tienen una ventaja enorme frente a los metales y es que no son susceptibles a fatiga. Es decir, resisten mucho mejor la fatiga que digamos que con los criterios de diseño actuales de los materiales compuestos, se puede decir que son para toda la vida. Tiene otros problemas, ¿de acuerdo? Un golpe, por ejemplo, si yo le pego un balazo a una pieza metálica, hago un agujero limpio, pero esa pieza metálica sigue aguantando. Si yo le pego un balazo a una pieza de material compuesto, digamos que se pierde muchas propiedades. ¿Sí? Sí. El principio sí. 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 Hay una... El problema es que me encantaría poder resumir un cuatrimestre entero de materiales compuestos en una conferencia, entonces hay muchas cosas que he tenido que eliminar, pero realmente el criterio a la hora de diseñar y fabricar materiales compuestos sigue lo que se conoce como la pirámide de ensayos, de manera que en la parte baja de la pirámide se realizan ensayos de probetas donde tú obtienes las propiedades de los materiales y se van ensayando pequeños detalles estructurales donde ensayas geometrías, piezas, etcétera, hasta que al final llegas a la cúspide donde tienes que ensayar un avión a escala real. Es lo que se conoce, bueno, es un ensayo a escala real. Y a ese le haces todas las perrerías del mundo. A eso lo golpeas, lo machacas y lo sometes a fatiga son actuadores, pues puedes tener a lo mejor una instalación del tamaño de un estadio de baloncesto con un avión entero dentro y donde tienes un montón de actuadores que están moviendo todas las partes del avión simulando años de vuelo de ese avión. Y después de haber simulado muchos años de vuelo de ese avión, entonces llevas hasta el límite la estructura. Son espectaculares esos ensayos y tenéis oportunidad de ver, incluso en YouTube se puede ver donde se ve un ala de un avión que empieza a hacer así, 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 y en ese momento cuando está así es cuando el ala parte. O sea, realmente nosotros cuando vamos volando y entramos en una turbulencia y vemos el ala que va haciendo así, es muy molesto, pero está muy lejos de lo que puede realmente soportar un ala de un avión. Digamos que el ala de un avión ahora mismo está diseñado fundamentalmente para que no se le atasquen las superficies de mando con, digamos, con las deformaciones, no para que no se rompa.
Si tú lo deformas demasiado, pues ya no puedes doblar lo que son los flaps, los alerones, etcétera, pero realmente podrías seguir soportando mucha más carga. Sí, sí, digamos que el primer avión se rompe completamente. Bueno, voy a seguir. ¿Perdón? Ah, bueno. Sí, sí, no, pero no, la verdad es que es muy inspirador el hecho de que me interrumpan completamente en una conferencia, porque eso significa que está resultando interesante o que no estoy aburriendo a la gente, por lo menos. Sí, sí. Por los impuestos. Sí, en aquel momento la planta de Illescas recibió una subvención muy grande para instalarse. Está justo en la raya. O sea, ahí si trazamos la frontera está a 100 metros o algo así la frontera entre Madrid y la Comunidad de Castilla-La Mancha. ¿Vale? Sí, eso ha supuesto que paralicemos con el 350 la carretera de Toledo cada vez que hay que llevar el avión entero no, pero sí las alas son bastante grandotas y los fuselajes de la 350 también son grandes. Ah. Sí, bueno, que habría un concurso para instalar la planta en Illescas y que, bueno, se ofrecería a varias comunidades autónomas y pujarían las comunidades autónomas en cuanto a qué estaban dispuestos a ofrecer a cambio. Yo de eso no. Digo yo porque van las cosas por ahí. Yo soy un técnico. Y supongo que en la negociación. A mí me dijeron, la planta va a estar en Illescas. Vale. Y bueno, eso supuso que yo de trabajar en Getafe, tuve que irme a trabajar a Illescas. Eso fue. Ya porque se le escapará a Madrid. Sí, la verdad es que no sé. Yo creo que fue más que los impuestos, fue la oferta de suelo. Era un suelo mucho más barato que el suelo de Madrid. Bueno, al final. No sé. Pero bueno, es un ahorro. Bueno, pues seguimos hacia adelante a ver si progreso un poquito y luego otra tanda. Ahora va a ser un poco más técnico, ¿de acuerdo? Porque todavía no he empezado a hablar de materiales compuestos. Si vamos a una norma, esta es pública y está publicada por el Departamento de Defensa americano y curiosamente sigue siendo ahora mismo la Biblia de los materiales compuestos. Si queréis aprender algo sobre materiales compuestos, tenéis que ir al Mill Handbook. Ahí va. Y ahí digamos que está todo, ¿de acuerdo? Según eso, los materiales compuestos en realidad son materiales que están formados por dos o más constituyentes donde digamos que al unirlos no se entremezclan entre ellos, sino que cada uno sigue manteniendo sus propiedades, pero trabajan de manera colaborativa, ¿vale? Donde tenemos un refuerzo que en el caso de los materiales compuestos avanzados, los que utilizamos en la industria aeronáutica, suelen ser en general fibras de alto módulo y alta resistencia, en general fibras de carbono, aunque se pueden utilizar otras, y donde hay una matriz. Esa matriz de lo que realmente sus propiedades mecánicas son muy inferiores, pero de lo que se encargan es de transmitir los esfuerzos entre fibra y fibra para que, digamos, todo trabaje como un todo. Ahí podéis ver una sección de lo que es una pieza de material compuesto, donde los puntitos que veis son cabecitas de fibras de carbono. Evidentemente está invertida, en realidad no es que esté invertida, sino que por la iluminación las fibras de carbono aparecen brillantes, por eso aparecen blancas. Lo que veis más oscuro es el carbono y donde estáis viendo dos capas, la de arriba hemos cortado las fibras en dirección transversal y en la otra las hemos cortado en ángulo, por eso aparecen más alargadas, no es exactamente longitudinal. ¿Y dónde está la clave en los materiales compuestos digamos avanzados? Y es que nosotros podemos jugar con las orientaciones, colocando las capas en diferentes orientaciones, de manera que nosotros podemos optimizar las propiedades mecánicas del material. Si nosotros queremos que algo sea muy rígido, ponemos muchas fibras en una determinada dirección. De esa manera, siempre hay que colocar un poquito en cada dirección para que sea un material, digamos, más o menos estable, equilibrado,
pero así como el acero estamos digamos utilizando muchas propiedades que en direcciones que no son necesarias, en los materiales compuestos podemos poner el material donde y en la dirección en la que nos interesa. ¿De acuerdo? Esa es la gran ventaja de los materiales compuestos. ¿Cómo se fabrica? Me voy a centrar en la fibra de carbono porque fundamentalmente por falta de tiempo es la que más se utiliza en la industria aeronáutica, sobre todo porque es la que tiene mayores propiedades de rigidez. En general se diseña todo a rigidez para que las cosas no se deformen demasiado. Y se utiliza como una especie de hilo de pescar finísimo, es el poliacrilonitrilo. Eso se oxida, luego se carboniza, luego dependiendo de si queremos fibras de alta resistencia o de alta rigidez, pasa por un proceso final de grafitización y luego se hace un proceso de tratamiento superficial y lo que se conoce en inglés como sizing, en español es ensimaje, donde se le hace digamos un tratamiento superficial para que sean compatibles con las matrices, con las resinas con las que vamos a unirlos. Si cogemos la fibra de carbono tal y como sale de la producción y le echamos una resina, no se pegarían bien, ¿de acuerdo? Es digamos que se activa la superficie para que se produzca una buena unión. Aquí, ¿por qué las propiedades son buenas? Seguramente habéis oído hablar de un material, ¿dónde lo tengo? A la derecha, grafeno. Las fibras de carbono están formadas por láminas de grafeno muy orientadas, ¿de acuerdo? Entonces, precisamente las propiedades del grafeno son las que hacen que las fibras sean tan resistentes y tan rígidas. Aquí podéis ver un par de fotografías al microscopio electrónico porque son muchísimo más finas que un cabello humano. Si miráis digamos a las piezas que os he pasado, no vais a poder ver las fibras, ¿de acuerdo? Una vez que se han fabricado las fibras, se bobinan formando en formato de mechas, a veces se tejen o se le pueden dar diferentes formatos. Por ejemplo, esto es una mecha de fibra de carbono, pero veréis que cuando os la pase está un poco pegajosa y es porque no va sola la fibra de carbono, ¿de acuerdo? Va ya impregnada con resina. La resina es digamos, las matrices que se utilizan en los materiales compuestos pueden ser muy variadas. Podemos utilizar resinas termoestables, como el epoxi, resinas de poliéster. Podemos utilizar resinas termoplásticas. Digamos que es como el plástico de los bolis Bic, pero digamos más resistentes a altas temperaturas. Podéis ver por ejemplo el PIC, el polietercetona, polieterimidas, sulfuros de polifenileno, perdonad, no soy químico, y polietercetona, ¿de acuerdo? Son los poliésteres de altas propiedades mecánicas y sobre todo termomecánicas, es decir, soportan unas digamos solicitaciones mecánicas a altas temperaturas. También hay materiales compuestos con matrices metálicas, ¿de acuerdo? Y materiales compuestos con matrices cerámicas, aunque las que utilizamos fundamentalmente en la industria aeronáutica, en la fabricación de estructuras, son en primer lugar las resinas termoestables y estamos tratando desde hace muchos años en introducir las resinas termoplásticas, que se pueden decir que son los eternos candidatos, ¿de acuerdo? Bueno, pues voy a poneros un pequeño vídeo, aunque lo voy a cortar un poco, y es que cómo se empieza a trabajar con los materiales compuestos. Se empieza a trabajar con un procedimiento que se conoce como el método húmedo o el método de contacto, ¿de acuerdo? Y en lugar de contarlo, voy a poner ese pequeño vídeo, que yo no sé si dándole aquí, no, creo que tengo que darle aquí. Es de la Universidad de Hong Kong y que me ha parecido muy visual para que veáis cómo se fabrica con este método húmedo, que es un método no aeronáutico. Así no se fabrican las piezas en la industria aeronáutica. Veis que está haciendo una plantilla, dibujándola en un trozo de plástico y
marcando las orientaciones de la fibra de carbono. Aquí tenemos una lámina de tejido de fibra de carbono y está colocando esa plantillita para ver si tiene material suficiente. Va a pesar la resina, porque la resina epoxi tiene un material que es digamos el polímero y el endurecedor, el que va a activar la reacción de la resina. Las va a desgasificar. Las va a mezclar. Veréis que cualquiera se puede fabricar una pieza de material compuesto en el garaje de su casa, si tenéis garaje en casa. Hay gente que lo hace, ¿eh? Yo no me subiría, pero hay gente que lo hace. Está extendiendo, si os dais cuenta, la resina ahora mismo está impregnado. Es más o menos el mismo formato que tenemos en este rollo. Está impregnado en resina. Y ahora va a apilar las capas. Quita el plástico. Apila la siguiente. Coloca un plástico, un film separador, un aireador, y lo que está haciendo ahora es colocar una bolsa de plástico, es lo que se conoce como una bolsa de vacío. Ha colocado una lámina de adhesivo en el exterior, fundamental, para aislarlo de la atmósfera. Ahí ha colocado 2 tomas de vacío. Y va a hacer el vacío. Y de esa manera va a hacer que la atmósfera funcione como una prensa. Y de esa manera va a conseguir digamos, tener un material sólido como el que habéis visto aquí. ¿De acuerdo? Evidentemente, el método húmedo como el que veis aquí tiene sus inconvenientes, y es que depende mucho de la pericia del operario, de lo buena que sea la mezcla, de lo bien que haya hecho la desgasificación, y luego también con la presión atmosférica no tiene suficiente capacidad de compactación del material. Necesitas más presión, ¿de acuerdo? De manera que en la industria aeronáutica, sobre todo para, primero, ahorrar costes, digamos, en la manipulación de los materiales, mejorar la industrialización del proceso, mejorar también las propiedades de los materiales. Se desarrollaron un montón de procedimientos precisamente para convertir ese método, el método húmedo, en un proceso que realmente, primero, pudiera cumplir las expectativas de lo que es una fabricación aeronáutica y cumplir todas, cuando hablo de expectativas, tanto de costes como en seguridad, ¿de acuerdo? Y, digamos, se pudiera industrializar de una manera efectiva. Existe una cantidad de materiales y formatos de materiales a nuestra disposición muy amplias, y ahora mismo el principal problema que tenemos en la industria aeronáutica es decidir el mejor material y el mejor proceso para cada aplicación. Eso es un quebradero de cabeza, ¿de acuerdo? Porque al final la selección hay que realizarla con un montón de criterios. Por ejemplo, las propiedades mecánicas de los materiales que queremos obtener, el tamaño y la geometría del elemento, las restricciones de diseño. Por ejemplo, no es lo mismo para trabajar a altas temperaturas que para trabajar a temperaturas ambiente. Si necesitamos que soporten temperaturas, por ejemplo, de las piezas que están en las proximidades de un motor o en una pieza que está en un ala. Si es una pieza susceptible de recibir impactos de rayos. Es decir, esos son lo que se conoce habitualmente como requerimientos. El tamaño de la serie. No es lo mismo fabricar una serie de 2 aviones al mes que fabricar una serie de 100 aviones al mes. ¿De acuerdo? Una serie de un avión al mes, ¿para qué automatizarla? Pero, sin embargo, no puedes vivir sin automatizar una serie de 100 aviones al mes. También la experiencia que tenga la propia compañía que va a fabricar los aviones. Si una compañía sabe bien hacer una cosa, pues va a tratar de hacerlo todo según los conocimientos que tiene. Y luego también es importante el coste por kilo y sobre todo asociado al peso de cada una de las piezas. Yo, por ejemplo, puedo romperme la cabeza para ahorrar 100 gramos en una pieza de 1 kilo, pero el ahorro que voy a tener realmente es muy pequeño. Sin embargo, si yo puedo ahorrar un 1% de una pieza que pesa 1000 kilos, está suponiendo un ahorro de peso enorme en la estructura del avión. Así que digamos que todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de saber qué procedimiento, qué materiales y cuáles son los criterios de diseño que vas a decidir a la hora de fabricar una pieza aeronáutica, ¿vale?
Bueno, las propiedades de los materiales compuestos están determinados por las propiedades de las resinas, las propiedades de las fibras, la calidad de la entrefase que tienen entre ellas, el ratio de la fibra, que suelen ser un 60% de fibras y un 40% de resina, ¿vale? Y el formato y, como os he dicho, la orientación de las fibras. Aquí veis en este gráfico por qué la fibra de carbono. Hacia la derecha tenemos deformación, hacia abajo deformación, hacia la derecha carga, y podéis ver, aquí lo que estamos representando es la rigidez de las fibras. Podéis ver que la rigidez de las fibras de carbono es muchísimo más alta que la de cualquier otro material que podamos utilizar. Eso quiere decir que las piezas van a mantener, eso, si intentáis doblar esto, veréis que os va a resultar imposible doblarlo. La rigidez que tiene frente a cualquier pieza metálica es enorme, ¿de acuerdo? No voy a entrar en esto, pero veis que tenemos cantidad de formatos a nuestra disposición para poder trabajar. ¿Vas a hacer foto? Sí. Bueno, sí. Bueno. Vale. Las matrices, como os he comentado, tenemos fundamentalmente la diferencia entre las matrices, probablemente alguno de vosotros sepa más que yo de esto, de las matrices termoestables son redes, digamos, tridimensionales, mientras que las matrices termoplásticas, digamos que son grandes amontonamientos de grandes moléculas unidimensionales entrelazadas, ¿de acuerdo? ¿Por qué termoestables y no termoplásticos? Podía estar discutiendo ahora sobre el tema. Solamente os puedo decir que ojalá pudiéramos ahora mismo tener un procedimiento económico y sencillo de poder fabricar piezas aeronáuticas con matrices termoplásticas, pero todavía no lo hay. Se llevan muchos años intentando generalizar el uso de los materiales termoplásticos en la industria aeronáutica, porque todos son ventajas, excepto costes de fabricación, tener que trabajar a altísimas temperaturas, difícil controlar también las propiedades de los materiales si queremos utilizar procesos de fabricación baratos. Es decir, son ese eterno tío en América que siempre esperas que te deje la herencia, pero nunca acaba de dejártela. Del método húmedo que os estuve enseñando, han evolucionado todos los procedimientos de fabricación que se están utilizando ahora. Son procedimientos que tratan de hacer algo parecido a lo que hemos hecho en el procedimiento por método húmedo, que es utilizar la fibra seca por separado y la resina por separado y unirlos, pero de una manera más industrial de lo que habéis visto hacerlo en ese proceso de fabricación. Y luego el material preimpregnado, es decir, yo al fabricante le digo, imprégname la fibra en tu fábrica, que yo ya trabajaré con ella. Es lo mismo que ha hecho el hombre pero en fábrica, ¿de acuerdo? Bueno, esta me la voy a saltar. Bueno, porque ya lo habéis visto en el proceso, es simplemente una descripción de cuáles son los pasos en el proceso de fabricación. Los procesos de fabricación con fibra seca hay tres fundamentalmente. El que conocemos como moldeo por transferencia de resina. Este proceso, digamos que es un derivado de los procesos de inyección de plástico que se utiliza habitualmente en la industria, en el que tú tienes un molde hueco, tienes una resina, enchufas digamos un inyector y inyectas a presión el material. Pero ¿qué pasa si en el molde donde vas a inyectar esa pieza tienes un refuerzo de material compuesto, un refuerzo de fibra de carbono? Pues va a ser infinitamente más resistente que la pieza de plástico. Eso es el moldeo por transferencia de resina, el RTM, ¿de acuerdo? El proceso de infusión de resina es muy parecido, pero digamos que sustituyes uno de las caras de ese útil rígido donde vas a inyectar por una bolsa de vacío como la que habéis visto antes, y en lugar de inyectar el material a presión, lo que hago es aspirarlo por succión. Y la técnica de infusión de film de resina lo que hace es simplemente yo coloco capas de carbono y luego unos tranchetes sólidos de resina, compacto, y aplico calor, y esa presión y el calor hace que la resina se difunda por el material. Tengo aquí piezas que se está fabricando ahora mismo en
en Airbus, fabricadas con los 3 métodos. Por ejemplo, las cuadernas del fuselaje trasero de la A380 se fabrican con RTM. El portón del A400M, el avión de transporte militar de Airbus, el portón de carga está fabricado mediante LRI. Y el mamparo de presión de la A380, es decir, lo que permite que la cabina esté presurizada, está fabricado mediante, ahora ya no los fabricamos, pero está fabricado mediante infusión de resina en film, ¿de acuerdo? Y tengo un pequeño vídeo que es muy ilustrador. En este caso no es de una pieza aeronáutica porque no tengo ningún vídeo de cómo es un proceso de infusión de resina. Este es de una empresa que se llama Airtech, que es un suministrador muy importante de materiales compuestos, sobre todo materiales auxiliares en la industria. A ver, se me ha pasado. Voy a tratar de moverlo rápido. Aquí lo tengo. Es que yo no veo en la pantalla mía lo que vosotros estáis viendo ahí. El proceso de fabricación de la bolsa es más o menos el mismo. Aquí ha colocado el material compuesto en el panel, ahora está colocando lo que es la masilla de vacío en el contorno. Aquí está colocando ya los materiales exteriores de la bolsa y en el contorno ha colocado como una especie de tubo perforado en el contorno. A ver. ¿Veis que ha colocado unos tubos que van hasta el interior del material? Bueno, pues lo que tiene eso es una trampa de resina. Ahí va a conectar una bomba de vacío y va a succionar a través de esa trampa. ¿Para qué sirve esa trampa? Simplemente para que la resina que salga de la bolsa no se meta dentro de la bomba de vacío. Y esperad, que esto es interesante. Ahí está la resina en un cubo de plástico. Este es un capó de un Corvette. Bueno, esto cómo fabrican un capó de un Corvette. Sí, en este caso sí. Es un demostrador, en este caso no es... no sé si... ¿Perdón? Sí, efectivamente. Pero la industria aeronáutica tiene mucho de... en este caso no es industria aeronáutica, ¿de acuerdo? Esto es industria del automóvil, esto es un demostrador, ¿de acuerdo? Pero si nosotros tuviéramos que fabricar un avión al mes, ¿para qué automatizar algo que puedes fabricar en el garaje de tu casa? Así que el proceso, ¿veis? Lo que ha hecho ha sido simplemente abrir, ha hecho el vacío, ha abierto una entrada de resina y la resina empieza a invadir, succionada por el vacío, la bolsa. Va sellando poco a poco y abriendo otros para que la succión se vaya repartiendo. Bueno, pues os parecerá una broma, pero las alas del A220, el Bombardier, el procedimiento que sigue es este. Y con un procedimiento muy manual. Voy a seguir adelante porque si no, no voy a acabar ni la tercera parte de la presentación. Por ejemplo, aquí... Vamos a ver si consigo... Tenía un vídeo, pero no puedo mostrarlo. A ver. Aquí. Esto es el ala un vídeo que podéis encontrar también en YouTube del proceso de fabricación del ala del Airbus A220. Donde el material que utiliza es lo que se conoce como non-cream fabrics, es un tipo de tejido no tejido. Me voy a centrar solamente, a ver si encuentro... Estos son los larguerillos con el material cortado. Se ha cortado con una máquina de corte por ultrasónico.
Aquí están los largrillos montados sobre la superficie del ala. Veis que en este caso está muy mecanizado lo que es la colocación de los largrillos, porque es un proceso complejo que requiere además unas tolerancias muy estrictas, pero vais a ver que la colocación, mirad, aquí están colocando los patrones con los refuerzos de tejido del ala. Utilizan técnicas de sastrería del siglo XVIII. Voy a ponerlo otra vez para que lo veáis. Sí, a ver. Mirad, de aquí sacan los patrones que están, eso sí, cortados con una máquina de corte ultrasónico, pero son máquinas como las que se utilizan para cortar los patrones de la ropa. Y aquí es donde se mete la bolsa de vacío con la pieza en el autoclave para su curado, porque el autoclave lo que consigue es meter presión y temperatura. Y aquí tenemos un ala, y estáis volando en eso. Evidentemente hay procedimientos para automatizar... a ver, esta no era. No sé por qué tarda en responder la... Va un poco a saltos. Esto. Si aumenta los requerimientos de producción de esta planta que está en Belfast, probablemente tenga que comprar una máquina como esta, que ha sido desarrollada para una deposición automatizada de este tipo de materiales, en lugar de tener que cortarlos y colocarlos a mano. Pero claro, ahora mismo no le resulta rentable por los rates de producción. Esta máquina está fabricada por Danovat, que pertenece al grupo Mondragón. Están en el norte. ¿Pero el material lo compráis, pero por la pieza sí. La unión de la matriz con las fibras sí, eso sí. Otro procedimiento, y estamos hablando siempre de fibra seca, es utilizar algo parecido a esos rodillos de embalar cajas, pero montado en un robot. Esa luz que veis es simplemente está impregnado de la fibra seca de una resina termoplástica en este caso, y lo que hace es con un láser lo calienta para fundirlo y que se pueda pegar unas tiras sobre otras. Y veis que está coordinado el movimiento del útil con el movimiento del cabezal. Al final, fundamentalmente, esto es una máquina de embalar montado en un robot. ¿Vale? Entonces, realmente, ¿dónde está la tecnología aquí? En los materiales y, digamos, fundamentalmente no en esto, que esto prácticamente lo puede hacer cualquiera, sino realmente en todo lo que hay detrás en cuanto al desarrollo de la resina, al desarrollo de las fibras, en el diseño de la pieza, en esa pirámide de ensayos que os he contado, para poder, digamos, darle para poder estar seguros de que lo que se ha fabricado de esa manera no se va a caer en un vuelo. ¿Vale? Pero realmente el proceso de fabricación en sí es sota, caballo y rey. ¿Vale? Hay otro procedimiento que es el de braiding, es decir, el de trenzado para fabricar piezas. Por ejemplo, este se utiliza para fabricar ejes de camiones. Bueno, ¿y dónde estamos ahora? Estamos hablando siempre de esos procesos de fabricación con fibra seca, ¿de acuerdo? ¿Dónde estamos ahora? Pues simplemente en mejorar la industrialización de este tipo de procesos. Y no quiero entrar en detalle, pero digamos que se ha alcanzado la madurez desde el punto de vista de cómo se hacen estos procesos, y ahora mismo lo que se está tratando es mejorar las máquinas, abaratar los procesos, mejorar los sistemas industriales. El otro rango de materiales que se está utilizando, que realmente son ahora mismo el 90% de los materiales que se utilizan en la industria aeronáutica, son los materiales preimpregnados, es decir, esos que nosotros compramos al fabricante de los materiales, que ya tienen la fibra de carbono con la resina en los porcentajes adecuados que nosotros vamos a utilizarlo. ¿Por qué? Porque de esa manera el operario lo único que tiene que hacer es apilarlo.
en el sitio donde tiene que apilarlo. No tiene que preocuparse de mezclar la resina, de juntar la resina, ni nada. Y además, la ventaja que tiene la resina es que aporta pegajosidad y hace que sea mucho más fácil el trabajar con ellos. Tiene algunos inconvenientes, y es que lo tengo que almacenar a muy bajas temperaturas porque la resina se va a ir deteriorando, se pierde. ¿De acuerdo? En congelador puedo aguantar un año, pero fuera de la nevera puede estar una semanita. Más ya pierde esa pegajosidad, no, dejo de poder trabajar con ella, y si aguanta un poco más ya no puedo seguir utilizándolo. El proceso, digamos, básico y más sencillo es como el que habéis visto, proceso manual, apilando capas de preimpregnado. Eso sí, en la industria aeronáutica, digamos, para conseguir aunque como os he dicho, el proceso donde está el kit de la cuestión es en el diseño de la pieza. Pero realmente los procesos, si la serie de fabricación es muy corta, siguen siendo muy manuales. Los procesos de corte sí suelen ser automáticos, porque eso, digamos, que es barato y permite una industrialización fácil del proceso, pero los procesos de apilado, si trabajamos con series cortas, pueden seguir siendo manuales, y además, digamos que la calidad del producto no baja. Es más, los operarios son capaces de colocar el material con unas tolerancias más estrechas que una máquina, de manera que no existe un descenso en la calidad de la pieza que estemos fabricando por el hecho de que se esté realizando a mano. Al final es una cuestión fundamentalmente de ahorro de costes. Si necesitas hacer muchas piezas, necesitas muchos operarios, es muy caro. Es más fácil reemplazarlos por una máquina. El material se puede conformar para dar lugar a geometrías complicadas. ¿Cómo se hace el proceso de conformado? Pues es sencillito. Simplemente colocas una lámina de una chapa de material donde has colocado apilado todas las capas, lo colocas debajo de una membrana donde succionas desde abajo, aplicas calor y mediante un mecanismo de fluencia arrastras el material hasta darle la forma deseada. La bolsa de vacío, simplemente tenéis aquí una pequeña esquema de cómo sería una bolsa de vacío para fabricar una pieza aeronáutica, y luego lo que es el proceso de cocinado, ¿de acuerdo? El curado, hay que curarlo a alta temperatura, las resinas epoxi a 180 grados, precisamente para que la temperatura de transición vítrea, es decir, la temperatura a la cual el material empieza a ablandarse, esté por encima de la temperatura de servicio de ese avión. Es decir, que no se me derritan las alas del avión cuando yo lo tengo aparcado en Arabia Saudita en verano, ¿vale? Y luego, pues eso, cuando yo tengo que fabricar piezas muy grandes o tengo que fabricar muchas piezas, evidentemente yo tengo que automatizar el proceso de fabricación. De manera que, ¿qué es lo que hago? Pues utilizo esos máquinas de embalar montados en una máquina automatizada que me permite ir depositando capa tras capa para conseguir, digamos, construir esa geometría que yo he obtenido por diseño, que es la geometría que me va a permitir resistir las cargas a las que yo la voy a someter. Hay diferentes técnicas de fabricación. La más básica y la que se empezó a desarrollar en los años 60, que es la de ATL, Automated Tape Layup, donde digamos que es como si fuera el material compuesto en un rollo de papel, y yo voy tirando. La máquina se va moviendo, voy tirando del rollo de papel y la máquina va depositando el material sobre el rollo de papel, pero la alimentación del material se realiza mediante el tirón del papel, ¿de acuerdo? Esto funcionaba muy bien para superficies planas. Si yo tengo que fabricar superficies con grandes curvaturas, tendría que ir a tiras pequeñitas para poder cubrir geometrías complejas. Ya no me serviría tirar del trocito de papel, de manera que la tracción se realiza directamente sobre la fibra de carbono. Ese es el segundo procedimiento, que es lo que se conoce como fiber placement.
Al ir a tiritas cortas se produce una ventaja adicional y es que yo puedo ahorrar mucho material, porque con tiras anchas, perdón, he dicho cortas, tengo que decir estrechas, con tiras anchas desperdicio mucho material en los bordes, con tiras estrechitas desperdicio mucho menos material. Por ejemplo, en el Airbus A350, que se empezó a fabricar las alas con ATL, el desperdicio de material era el del 30%. Ahora mismo se están haciendo con Fiber Placement, el desperdicio del material es del 7%. Tengo aquí unas transparencias donde muestra más o menos cuál fue la evolución, el desarrollo de los materiales compuestos. Os voy a mostrar solamente un pequeño vídeo donde veáis el cambio que ha habido en los últimos 30 años. A ver. Aquí está. Una máquina de los años 90 a la izquierda, a ver si se lanza el vídeo, para fabricar el ala del Eurofighter. No sé por qué no se lanzan automáticamente. Y la máquina que están fabricando ahora mismo los revestimientos de la A350 en este caso es en Stade, está cerca de Hamburgo. Es una planta gemela de la que tenemos en Illescas. Tiene más hierba verde, pero es idéntica. Ellos fabrican el revestimiento superior del ala, nosotros fabricamos el revestimiento inferior del ala. La nuestra es más difícil porque tiene agujeros. ¿Perdón? El ensamblaje se hace en el Reino Unido, en Gales, en Broughton. Veis que mientras aquella máquina ha conseguido colocar una tirita de material, está colocado un par de kilos. Bueno, pues eso. Pero realmente está haciendo lo mismo. ¿Cómo? ¿Perdón? Se lleva en avión. Las dos alas se suben en el Beluga, en Getafe, y va volando un avión que aterriza en la pista de aterrizaje de Broughton, y allí también hay otro Beluga desde Stade y allí se ensamblan. Caben. Es grandote el Beluga. Sí, sí. Sí, ahora mismo es difícil, pero incluso cuando decimos, bueno, es que en Europa hacemos las cosas muy raras y fabricamos parte en España, parte en Francia, parte en Alemania y luego juntamos las cosas en el Reino Unido. El ala esa luego tiene que ir a Alemania o a Francia para ser montada en el avión. Pero realmente es muy difícil ahora, hoy por hoy, que un solo país tenga la fuerza industrial para poder fabricar un avión de estas características. Y alguien puede decir, bueno, Estados Unidos lo tiene. Estados Unidos, para el 787, las secciones de fuselaje las fabricaba en Italia, las alas se fabricaban en Japón. O sea, nadie ahora mismo tiene capacidad industrial para fabricar un avión, o podría tenerla, pero le saldría muy caro. ¿Para qué Estados Unidos tendría que montar una factoría nueva para fabricar alas en Estados Unidos si, por ejemplo, Japón estaba dispuesto a hacerlo por menos dinero? Porque además ellos recibían unas subvenciones por parte de su Ministerio de Industria muy altas para montar esas plantas allí en Japón. Así que hay, digamos que ese equilibrio político-económico es bastante complejo. ¿Vale? Exactamente. Bueno, hay un vídeo muy bonito donde se ve muy bien ese ahorro de material que se produce entre el ATL y el Fiber Placement, pero como se me está acabando el tiempo no lo pongo. Sí. No, no es por eso, porque realmente cuesta muy poco transportar la fibra de carbono de un lado para otro, y Japón ahora mismo para el Boeing 787 solamente está fabricando el ala. Sin embargo, Boeing está fabricando muchas más partes en material compuesto en Estados Unidos, en Italia, en Corea, me parece, y no tiene por qué ser... No.
No, todo eso ya, sí, sí. Simplemente cuando alguien se especializa en hacer algo, lo hace muy bien. Entonces, digamos que en este sentido Japón tiene, no es que tenga el monopolio, sino que hace muy buenas fibras de carbono. Entonces, pero no es porque ellos tengan las patentes de la fibra de carbono ya desaparecieron hace mucho tiempo. Aquí lo que se trata es de coger lo mejor de cada casa. Claro, yo no sé, pero los neumáticos, por ejemplo, sí que siguen teniendo, no sé si esto es otra cosa completamente distinta, ¿no? Pero ahí sí que hay patentes que tú puedes utilizar un material para una rueda de pero las patentes son algo que, digamos, es móvil. La protección intelectual solamente dura 20 años. Entonces, tú lo que haces es tratar de ir mejorando y haces patentes sobre las mejoras que vas haciendo. Hay una batalla, por ejemplo, entre nosotros y nuestra competencia precisamente para tratar de asegurar el mayor número de patentes, para impedir que nuestros competidores bloqueen en nuestros procesos de fabricación. La verdad es que podría seguir hablando horas durante esto. Uh-huh. Uh-huh. Los tiempos que hay desde un pedido que cuando estaba al principio de que estábamos viendo hasta 2040, 2040.000 aviones, entonces los tiempos de esos puntos que nos comentó, pendientes, pedidos, entregados, ¿cuánto se tarda al final en fabricar un avión? Vida útil de un avión, pues ahora mismo. Esto no es mi trabajo, ¿de acuerdo? Pero ahora mismo los famosos bombarderos B-52 que se utilizaron para bombardear en Vietnam, ahora mismo los sigue utilizando el ejército de los Estados Unidos y los están pilotando los nietos de los que los pilotaron en Vietnam. Así que digamos que un avión bien mantenido se podría decir que tiene una vida útil enorme. Ahora mismo estamos en los Airbus A320 en los que estamos volando. Bueno, le comentaba a mi esposa cuando veníamos ayer, digo, este ya tiene unos añitos. Los primeros A320 que se construyeron probablemente estén todavía volando, porque son células realmente que tienen una vida muy larga, lo que hace que, digamos, dejen de ser útiles es el hecho de que tienen motores ya muy antiguos que consumen mucho, hacen mucho ruido y entonces los aeropuertos, digamos, no les dejan ya aterrizar. Porque no cumplen las normativas ambientales y de ruido que tienen esos aeropuertos. Es fundamentalmente el principal problema, pero en general lo que son las células estructurales tienen una vida muy larga y en cuanto a los tiempos de entrega depende de lo que nos paguen y de si tenemos aviones sobrantes. Pero ¿cuánto puede ser? A lo mejor en 5 años se podría entregar un avión, si no hay una cola, si no hay una lista de espera. Y el desarrollo de un avión está hoy en día entre que los grandes jefes de la empresa dicen vamos a hacer un avión y que ese avión sale por la puerta unos 9 años. Y me he pasado 2 minutos, así que me he quedado aproximadamente en la mitad de la presentación, pero confío en que os haya resultado interesante. Muchas gracias. ¿Me quitas?